Ahí bajamos la música porque logramos la comunicación telefónica con Carlos Sueco Lorquipandice. Espero haberlo dicho bien, después me va a decir, sobreviviente de la ESMA e integrante del encuentro militante Cachito Fugman y del encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Hola Carlos, ¿cómo estás? Claudio Bevilacqua te saluda. Gracias por acudir al llamado del Paso Cambiado. Hola Claudio, y bueno, te felicito, dijiste bien mi apellido, lo que es una dificultad realmente. Es la segunda vez, en la entrevista anterior también me salió. Bueno, Va bien. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Bien? Aquí andamos, viendo las noticias del aumento del dólar, alarmante, realmente una cosa... Sí. Mirá vos, en el editorial tampoco hablé de eso, hablé de muchas cosas y de muchos números y no hablé del dólar, pero todo el mundo sabe que ya debe estar superando los 350 pesos, por ahí, ¿no? 3.54 está. Mirá, qué locura, ¿no? Qué locura. Bueno, Carlos, una locura entre todas las otras locuras que nos pasan como habitantes de este suelo, en el cual los gobernantes pareciera, no sé, seguir exprimiéndonos como una latita de gaseosa y cada vez con más fuerza, ¿no? ¿Cómo viviste este año con todas estas cuestiones políticas y sociales? ¿Qué resumen podés hacer del año y cómo lo ves para el año que viene? Bueno, la verdad que a mí lo que más me sorprende, digamos, es la decisión política de ponerlo a Massa como ministro de Economía y prácticamente como plenipotenciario del ejercicio del poder. Claro. Con lo que queda subsumido, digamos, la figura del gobierno en una persona, digamos, que ha sido terriblemente crítica de este gobierno en el pasado y que parece que lo que estuviese haciendo es como una suerte de venganza, digamos, o sea, me pusieron en el gobierno, que no, en el Ministerio de Economía, bueno, tomá. Y entonces es un pago irrestricto de la deuda externa, donde se llevan hasta el último de los centavos que ingresan, por lo menos de la parte impositiva en cuanto a aquello que la Argentina exporta, básicamente cereales. Y lo que hace a los reclamos populares es 0 centavos, digamos, ¿no? Entonces no sé, es difícil de comprender cómo un gobierno que se autodefine diferente al de Mauricio Macri lleva adelante las mismas políticas. Eso es lo que Claro. Bien. Bueno, estos últimos días, recordemos que estamos en el mes, si se quiere, desde el 2001 para acá, o no sé si antes vos que tenés muchos más años en la calle con la militancia, pero es el mes más caliente del país, ¿no? Y con una situación social que está ardiendo, mucha gente en las calles, reclamando por algo básico, ¿no? Que son alimentos, un sueldo digno, digamos, estamos en un mes muy complicado. Sin embargo, el gobierno sigue con el ajuste como si nada pasara, ¿no? Enriqueciendo a los que más tienen con este dólar soja, con estas cuestiones que no puede controlar en la economía o no quiere controlar. A mí ya me parece que es una cuestión que es como una política de Estado, ¿no? ¿Vos cómo lo ves? Sí, no, por supuesto que se trata de una política de Estado. Lástima que no es el Estado nuestro el que dirige esto, sino claro, que es el Estado del Fondo Monetario Internacional. Claro. Esa es la cagada. Claro. Perdón el término, pero no, bueno, es lo que me sale, creo que es la palabra más adecuada. Todo bien. Carlos, y por el otro lado, como vos bien dijiste, yo tengo muchos años, más allá de los años de militancia, tengo un montón de años, tengo 70 pirulos. Claro. No, y aparte... Es cierto lo que decís acerca de lo paradigmático que son los meses de diciembre, pero te quiero recordar de que estos procesos cíclicos en nuestra historia no necesariamente se basan en un mes específico. El Rodrigazo, recuerdo yo, fue en pleno invierno, en la época del gobierno de Isabel Perón. Claro. Y con consecuencias similares, digamos, ¿no? También, o sea, más allá de las diferencias y todo lo demás, porque tampoco es válido comparar el 2001 con lo que pasa ahora. Claro. Tampoco se puede comparar el Rodrigazo con el 2001, qué sé yo, pero esas son diferencias circunstanciales, digamos, o sea, uno es uno y su circunstancia, como diría alguien, ¿no? Claro. Así que en esos términos entiendo de que no hace falta que se cumpla un ciclo específico cada 10 años, como se hablaba antes, más allá de que
en la práctica eso más o menos se dé, lo cierto es de que lo que estamos atravesando es una crisis de una profundidad tan grande que lo que no se avisora es un horizonte de salida. Claro. Sí, a mí lo que me llama la atención, Carlos, a ver si vos podés compartir o por lo menos sugerir desde tu lugar, es esto de que se fue un gobierno neoliberal como el de Mauricio Macri, en el cual pensábamos que bueno, la llegada del Frente de Todos iba a ser un poco, de alguna manera, protectora hacia los sectores populares, hacia los trabajadores, las trabajadoras, pero ha pasado todo lo contrario, ¿no? Y entonces esta similitud que tienen estos gobiernos, a mí me preocupa mucho, porque ¿a dónde vamos a ir a parar? Digamos, no tenemos dónde apoyarnos. Bueno, a ver, todo depende en qué anclas dónde tenemos que apoyarnos, ¿no? También, o sea, yo creo que lo que necesita la Argentina es un cambio profundo en cuanto a dónde coloca nuestro pueblo sus expectativas de cambio, ¿no es cierto? Claro. Entonces, eso por un lado, porque si nos aferramos siempre al hecho de que, a ver, peor que el gobierno de Menem no puede haber, sácate, vino el de la Rúa. Peor que el gobierno de la Rúa no puede haber, sácate, vino el gobierno de Dualde. Y así, sucesivamente, llegamos a que peor que el gobierno de Macri no puede haber. Entonces resulta que siempre se termina eligiendo el mal menor. Y el mal menor es más de lo mismo siempre. Claro. O sea, no es una solución de fondo, ¿viste? Alguien que agarre y diga, qué sé yo, por ejemplo, la ley de entidades financieras del gobierno de los militares y en la persona que lo puso, particularmente fue Martínez de Osa, el nefasto Martínez de Osa. Eso atravesó todos los gobiernos postdictatoriales y nadie tuvo lo necesario como para agarrar y decir, bueno, terminemos con esta barbaridad, digamos, ¿no? Claro. Por poner un ejemplo. Después, claro, el consuetudinario contrabando de cualquier cosa que haya acá en la Argentina, desde trigo, soja, neumáticos, automotores, de lo que se decante, es histórico que el puerto de Buenos Aires, o la Argentina en términos generales más amplios, ya, porque ahora por Formosa y las líneas fluviales argentinas se escapa una inmensa parte de nuestra riqueza a través del contrabando, bueno, tampoco nadie hace nada. Y estamos hablando de un simple y común contrabando columpe, ¿viste? Entonces digo, ¿dónde está la voluntad política de los gobiernos de decir, bueno, a ver, necesitamos fondos, ¿para qué? Para aliviar la situación catastrófica que está pasando el 50% de la población argentina, que está sumida en la pobreza y en la indigencia? ¿De dónde lo sacamos? Y tiene montones de lugares. Te das cuenta que hay montones de cuestiones que hacen con una simple decisión política que sería acompañada por amplísimos sectores de la población, ya que tienen un fundamento ético y moral, como por ejemplo anular la ley de entidades financieras de Martínez de Oz. ¿Quién se opondría a una cosa por el estilo? Bueno, no, resulta de que y todos seguimos adelante con la ley de entidades financieras y se nos fugan divisas de los vivos de siempre, que en este caso, bueno, es el pool bancario, ¿no es cierto? Claro, sí, totalmente. Más que claro lo que decís, Carlos. ¿El progresismo está terminado, Carlos? Mirá, yo quisiera... una cosa es el progresismo como declamación y otra cosa es el progresismo en la práctica. Más allá de que yo no comparto las ideas progresistas, sino que me interesan más las ideas revolucionarias, ¿no? Sí. Pero lo que entiendo, que porque, a ver, tampoco se pueden forzar los procesos y situaciones inexistentes, si dentro de lo que uno define como progresismo es progresar de una situación anacrónica, conservadora, neoliberal, qué sé yo, avanzar o progresar hacia una situación mejor, para ponerle un nombre, bueno, resulta que estamos lejos de eso. Estamos muy lejos y no entiendo aquel que se dice a sí mismo progresista puede seguir abrazando una causa que día a día y cotidianamente demuestra que no de progresista no tiene nada y que sigue manteniendo, como decía al principio, la misma bandera del neoliberalismo. Claro, Son terriblemente
perjudiciales para todos, ¿no? Claro. Entonces, uno puede pensar, de acuerdo a lo que nosotros estamos charlando, que las políticas de Estado tienen que ver con las que tienen que atraviesan de alguna manera el saqueo y el entreguismo del país. Te digo esto porque, digamos, si las cosas que se mantienen son las que crea el neoliberalismo, pero el progresismo, dentro de su benevolencia, recordemos los años de Néstor Kirchner después de la Pueblada, después del argentinazo, Argentina tuvo superávit fiscal, tuvo dinero, le pagó al Fondo Monetario Internacional, se lo sacó encima, todo. Sin embargo, ese tipo de cosas no se han podido sostener. Y las cosas que hace el neoliberalismo, de alguna manera, con esta ley de Martínez de Oz, siguen vigentes. Sí, pero no entendí bien la pregunta. A ver, ¿qué es lo que La pregunta es si la política de Estado está orientada, más allá de vivir en democracia, en el saqueo permanente del país, ¿no? En los monopolios, en los... Es el sostenimiento del status quo, digamos. O sea, decir que las cosas cambian, pero que en definitiva nada cambia. Pero estamos en una circunstancia ahora en que es todo declamatorio, es decir, estamos bien, qué sé yo, la política económica está rindiendo frutos, y vos te das cuenta de que, bueno, macanudo, hay gente que se va a ver el Mundial de Qatar, ¿viste? Bueno, esos son 80.000 privilegiados que van allá. Claro. Después, la autopista número 2, o sea, la ruta 2 a la costa, lleno de autos en un fin de semana largo. Bueno, esos son otros 500.000 privilegiados, pero nadie hace la cuenta de que somos 44 millones de niños acá que nos estamos muriendo de hambre. Claro. Entonces, el sostenimiento del status quo, digamos, ¿sí? El manejo del aparato de prensa, lo mediático, lo informativo y una serie de cuestiones, hacen que en definitiva, opositores y oficialistas todos están de acuerdo en que esto está en lo necesario de hacer. Entonces, mientras tanto, la consecuencia la pagamos nosotros, necesariamente. Y hasta que eso no se modifique, vamos a seguir subiéndonos en la miseria y en la pobreza, lamentablemente. Bueno. Por lo menos lo que yo veo, ¿no? Sí. esperemos que alguna cuestión nos dé la luz para revertirlo. Carlos, antes de terminar la nota, que quiero terminarla con una nota de color y más alegre a todo lo que venimos hablando, porque de alguna manera también la gente que nos escucha dice, bueno, estos se quejan, no proponen nada. Yo creo que en política, por lo menos, y en política de Estado, las cuentas están muy claras como para poder resolver el problema. Lo que pasa es que no se toman las decisiones como vos decías antes, ¿no? Argentina es un país que no controla su comercio exterior, que no controla su banca, que no controla sus recursos estratégicos y naturales, y que por supuesto ha decidido pagar la deuda externa cuando tendría que haber hecho todo lo contrario, ¿no? ¿Cómo lo ves ahí? Bueno, a ver, es justamente eso lo que vos mencionás, o sea, tratar de comparar una Argentina del pasado con una Argentina actual, digamos, es difícil. Pero lo cierto es de que uno necesariamente vive de su experiencia, de su memoria, de su búsqueda de verdad y de su búsqueda de justicia. ¿No es cierto? Entonces, resulta de que si en este país hubo en determinado momento, efectivo o no importa, una Junta Nacional de Granos, ¿no es cierto?, que te permitía con el producto de una cosecha, pagar el total de la deuda externa, ¿no es cierto? Decir, bueno, muchachos, este país por suerte está beneficiado con la posibilidad de tener 3 cosechas al año. Es decir, ¿qué es lo que Carancho pasa? Que resulta que no solamente no pagamos la deuda externa legítima, fraudulenta y legal, ¿no?, sino que cada vez nos endeudamos más. Entonces no es que ahora acaban de pagar 3.500 millones de dólares. ¿Viste? Bueno, pero resulta que el numerito sigue siendo el mismo. Claro. No, son los intereses. Pero, a ver, muchachos, ¿cómo es esto? No hay nadie que le ponga límite a una situación tan absolutamente injusta. Entonces, bueno, es lo que decíamos recién. Es una cuestión de decisión política y de confianza en que la capacidad de movilización de nuestro pueblo es
capaz de sostener políticas de cambio profundas, reales. Claro. Y eso es lo que está faltando. Claro. Carlos, para terminar con una nota, con una pregunta un poco más esperanzadora y alegre, si se quiere también, ¿no? Que no solo el fútbol da alegrías. ¿Cómo viviste la recuperación del nieto 131? Y con mucha alegría, por supuesto, por un lado, y con mucho pesar por otro. Me vas a decir que yo soy un pesimista, pero a ver, recordemos de que hay 500 jóvenes, hombres y mujeres que hoy rondan los 40 años, sí, que han sido secuestrados y apropiados por la nefasta dictadura genocida. sí. De esos 500 jóvenes se han recuperado, como vos decís, 131 al momento. Entonces, falta mucho. Ahí son gente que todavía sigue en situación de detenido desaparecido. Aunque Claro. parezca loco decir esto en estos términos, pero es así. Fueron secuestrados del vientre de sus madres y apropiados y están en un centro clandestino de detención repartido en más de 350 lugares a lo largo y ancho del país. Así que eso es lo que me apena, porque la luz que ilumina un logro es también la que produce la sombra que está detrás de ese logro. Y esa sombra, si uno no la lee, está destinado al fracaso y a seguir sosteniéndola y a seguir provocando el dolor que todavía hay, por lo menos, estas 350 familias, digamos, que esperan por su nieto o nieta Sí. apropiado, que, bueno, lógicamente festejan que se haya recuperado el 131, pero todavía dicen falta el mío. ¿Se entiende? Se entiende perfectamente. Sí, ¿qué es lo que hace, Carlos, a que, sacando la lucha de las organizaciones sociales o de las entidades como madres, como abuelas, todas las organizaciones de derechos humanos, que vos sos parte de una, sacando el trabajo arduo que hace usted, ¿qué es lo que hace que sea tan lenta la situación? Y la falta de apertura de los archivos. O sea, acá es una cuestión tan específica, el tema de la apropiación de niños, Sí. que es fácilmente ubicable. Es una cuestión, o sea, en cualquier parte del mundo es muy difícil cambiarle la identidad a una persona porque tiene un ADN y una huella digital. Sí. ¿Listo? Entonces, a partir de eso es imposible sostener una mentira que ya lleva 40 años Sí. en cuanto a la identidad de una persona. Vos imaginate, no sé si tenés chicos, creo que tendrás hijos. Bueno, Sí, tengo. Fenómeno. A ver, ¿cómo haces para ingresar un chico a un jardín de infantes que tiene 4 años, pero en realidad tiene 6? Le saca una cabeza de distancia a cualquiera, de cualquiera de los demás. Y esas obviedades, digamos, se han dejado de lado a tal punto de que ni siquiera forman parte de la investigación. Entonces, como vos bien decís, acá el esfuerzo lo han hecho los organismos de derechos humanos. Vos, te reto a vos y a cualquiera a que me diga un solo nieto recuperado que lo haya entregado el Estado, que lo haya dicho a sus abuelos: señores, acá el Estado se encargó de recuperar, encontrar a este niño, a este joven actualmente, y acá estás, lo ponemos en sus manos, que es donde corresponde que esté. Un solo caso, nunca. No hay, no existe. Esto, la responsabilidad no es solamente del accionar delictivo de la dictadura genocida, sino de todos los gobiernos posteriores. Claro. Dejémonos de bromar, porque muchos de los gobiernos de derechos humanos, qué sé yo, que me digan en los 12 años anteriores y en los 3 que lleva cuántos niños entregó el gobierno a partir de su propia investigación y no de la investigación o de abuelas o de organismos de derechos humanos o de los propios jóvenes que buscan su identidad porque tienen dudas de su origen. Claro. Bien. Bueno, Carlos, muchas gracias por estos minutos que nos diste, por acercarte a hablar con nosotros y te comprometemos para el año que viene porque pensamos seguir haciendo este tipo de programas. Canudo, no falta mucho para el año que viene, así que yo aprovecho y te deseo un feliz comienzo del año a vos y a todos los compañeros de la radio. Sí. Y como siempre digo, el agradecido soy yo, que me da un espacio para poder decir estas cosas. Bueno, muchas gracias, Carlos. Hasta la próxima. Para vos también, un excelente año para vos y tu familia. Bueno, un fuerte abrazo, gracias. Bien, estuvimos hablando con Carlos Sueco Lorqui Pandice, sobreviviente de la ESMA,
integrante del encuentro militante Cachito Fuchman y del encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Entonces ahora sí vamos a escuchar el tema que habíamos dejado en el inicio.